O Mauricio, en el oro vi un order block que no sabía si era un order block correcto. En el AU dólar, una zona de liquidez, no pude identificarla de manera correcta y salí liquidado, ¿no? No necesariamente tienen que preguntarme, Mauricio, ¿qué es un fractal? También pueden ser preguntas de ese estilo, ¿no, Mauricio? ¿Qué es un imbalance? También pueden ser de ese estilo, preguntas sencillas, pero al mismo tiempo, pues pueden ser preguntas en las que ustedes mismos me dicen, no, mira, el escenario del oro había un order block con liquidez previa, una aparente confirmación, pero el precio no la respetó. No entiendo qué sucedió. Tengo pues una duda sobre si mi análisis estaba correcto o incorrecto, ¿no? Todo eso pues lo podemos ir viendo el día de hoy en estas sesiones. Por eso también es importante que todos se conecten a estas sesiones, ¿ok? Que estas sesiones de preguntas y respuestas las iré alternando en su horario. Mauricio, ¿un choch es válido si rompe con mecha o tiene que ser con cuerpo de vela? No. Recordemos que un choch, bueno, primero que nada, es el cambio de carácter de una estructura. Si tenías un movimiento alcista, vas a tener mínimos y altos cada vez más altos que los anteriores. Un choch, como su nombre lo indica en inglés, es un cambio de carácter, es decir, cambio de dirección, ¿vale? De pasar a estar alcista, pasa a estar bajista, es decir, de esta manera, rompiendo estructuras. Pero ¿qué necesitas tú para tener un rompimiento estructural que te confirme que los mínimos anteriores han dejado de ser cada vez más altos que los anteriores que venía desarrollando el precio y ahora tiene una nueva dirección? Pues eso no lo confirma un rompimiento con cuerpo de vela, por lo que simplemente una mecha, ¿ok? Por mucho que sea un cambio de carácter, que este mínimo de aquí es más bajo que el anterior, si no es cuerpo de vela, no tenemos un cambio de dirección. Lo único que tenemos aquí es una neutralización del mínimo anterior. Podría ser perfectamente solo una toma de liquidez, que para eso son las mechas muchas veces. Tira mechas el precio para sacar liquidez, no finaliza con cuerpo de vela para no hacer ese cambio de dirección, ya que todavía nos sigue indicando que la fuerza del movimiento, cuando es solo una mecha, imagínate que aquí fue solo una mechita, pues eso nos sigue diciendo que el movimiento principal sigue siendo alcista. Cuando ya tenemos un rompimiento con cuerpo de vela, eso nos indica que la fuerza ha cambiado de estar al alza, la fuerza del movimiento que crea la dirección ha cambiado de ir al alza, ahora a estar completamente a la baja, ¿no? Entonces, en pocas palabras, no es un short si no rompe con cuerpo de vela, es simplemente una toma de liquidez, ¿vale? Profe, en el eurodólar puede ser que haya respetado el POI semanal y de ahí arrancó. Ahora vemos el eurodólar, ¿no? Que veo que muchos tienen allí dudas con ese par. Mauricio, hoy día yo vi compras en el eurodólar, incluso esperé confirmación en 15 minutos, dio la confirmación, entré y me sacó en stop loss. Ayer vi ventas y dio compras. Ok. Pasé mis dos fases en FTMO de manera exitosa y ahora llevo tres operaciones negativas, menos el 3%. No sé qué sucede conmigo, obviamente, o qué estoy dejando pasar. Bueno, muy probablemente como tú me lo indicas, ¿no? Ayer viste compras y dio ventas, o al revés, ¿no? Sí, ayer viste ventas y dio compras. Hoy, por lo que dices, viste compras y dio ventas. Quiere decir que es muy probable, puede ser varias razones, no necesitaríamos hacer que, por ejemplo, pero son las mentorías, un análisis mucho más detallado de tus operaciones, específicamente de las decisiones que estás tomando, pero puede ser, ya pasaste tus pruebas de fondeo, puede ser que te hayas confiado, ¿ok? Que estés analizando de manera no detallada, con el primer escenario que estás viendo te estás quedando, por ende estás tomando pues malas decisiones, ¿no? O simplemente puede ser que tengas dos operaciones negativas y listo. No necesariamente quiere decir que por ya estar fondeado, por ya ser rentable o lo que sea, no vas a tener por ahí establos, ¿no? Que por cierto, Cristian, si pasaste tu challenge, me haría bastante ilusión, la verdad, que me etiquetaras con tu certificado en Instagram. Para todos los que tienen sus certificados, la verdad que eso es algo que a mí me motiva a seguir teniendo estas sesiones, seguir dando clases por aquí, por YouTube y pues por prácticamente todos lados, ¿no? Así que, pues bueno, ahí para que lo tengas en cuenta, ¿no? Así que bien, ¿qué más? ¿Dónde era esto? Ahí. Listo. Mm, a ver, pero ahora vemos el eurodólar de igual manera. Ahora lo vemos, ¿ok? Ahora lo vemos más a detalle. Que bueno, no lo he analizado yo, así que pues no tengo ni idea de qué dirección es la que está tomando. Voy a mis 10 a.m. aproximadamente. Profe, yo hoy en el oro tomé una entrada a las 8 a.m. Iba profit y me sacó en break-even por una noticia. ¿Podría analizar el oro a esa hora a ver si estuve en lo correcto o hubo algo que omití? Ok.
Sí lo hice, Mauricio, te etiqueté en la primera y segunda. Gracias nuevamente. Ah, muy bien, Cristian. Sí compartí tu historia. Es que hay veces que, por ejemplo, no me aparecen las historias o se van a solicitudes de mensaje y si no las reviso, pues no me entero, ¿no? O probablemente también si tienen su cuenta en privado, tampoco me aparecen. Pero si sí lo compartí, si lo reposté en mi historia, pues quiere decir que sí, ¿no? A ver, vamos a comenzar con el eurodólar, que prácticamente es el que tengo aquí, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vale, toda esta caída es la que imagino que es de la que me están hablando, ¿no? A ver, ¿desde cuándo empezó esto a caer? Desde el día jueves, esto ya tiene tiempo, 27. Desde aquí teníamos cambio de direccionalidad, era full ventas. Ok, pero vamos a ver hasta qué zonas. Vamos a comenzar con temporalidades mayores. Voy a ver si tengo algo. No tengo nada. Vale. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, en su momento llegamos a hacer también este análisis de aquí. No sé si alguien lo recuerda. Que se ve horrible aquí las velas. ¿Por qué se ve tan feo? Bueno, se ve muy feo. ¿Por qué se ve tan horrible aquí en semanal? Bueno, da igual. Tenemos este movimiento. El precio lo que hizo aquí era romper estructuras. Ok, en temporalidades semanales nos indicaba que estaba full bajista. Nos dejaba todas estas zonas como liquidez. Toda aquí una fuerte línea de tendencia que podíamos haber identificado en su momento. Miren aquí todos los altos. Ok, incluso pues hasta acá también. Así que lo que nosotros teníamos pues era prácticamente desde este punto máximo o desde acá si queremos considerar todo el movimiento hasta abajo todo el movimiento bajista, ¿no? Teníamos toda esta estructura y este impulso. Bien, ahora, ¿qué fue lo que el precio nos dejó? Por lo que logro ver aquí nos dejaba todo un extremo que voy a marcar únicamente la mecha, que ya fue neutralizado y al mismo tiempo nos dejaba otra zona con un pequeño imbalance, pero bastante grande el imbalance aquí, que podemos pensar que es nuestro primer POI y considerarlo un extremo. ¿Vale? Después de esto, seguimos viendo aquí la estructura y nos encontrábamos este otro imbalance en esta zona. ¿Ok? Que esto también ya lo habíamos visto en su momento, que el precio nos dejaba todo este orden bloque en imbalance que parecía que tenía altos iguales por encima. Pero ¿qué pasa? Que si tú analizas a detalle y te acercas a esta zona, te vas a dar cuenta de cómo el precio realmente supera el alto anterior, ¿no? Donde marqué allí, pues esta zona. Mira cómo lo supera aquí con un poquito. ¿Qué quiere decir? Que al ser velas semanales, este poco, pues en menores temporalidades vas a ver un movimiento, pues mucho más grande, ¿no? Eso nos puede estar indicando que realmente es una toma de liquidez y que lo podemos considerar como un POI, incluso refinarlo hasta este imbalance, ¿vale? Desde esa zona. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una temporalidad semanal y el precio se encuentra con un order block de esta temporalidad tan importante, ya sea este POI o este POI, ¿qué creen ustedes que puede hacer la estructura? Puede hacer dos cosas, ¿vale? Aquí podemos tener dos cosas. Bueno, esto de aquí es full liquidez que podría ser neutralizada y dar un cambio de movimiento, ¿no? Pero a ver, pregunta ahora para todos ustedes. ¿Qué creen que es lo que el precio puede hacer en esos POIs una vez llegue y los toque? Ok, muy bien, Cristian. Esa es una de las primeras cosas que puede hacer. ¿Qué más? Ok, ¿qué más puede hacer? Ok, muy bien, Francisco. Puede hacer lo siguiente. Número uno, puede llegar al POI y si está bajista, reaccionar y caer para seguir su movimiento, correcto, respetar el POI, ¿verdad? Respetarlo y seguir cayendo, que es lo que nos indica su direccionalidad por este rompimiento a la baja, como decía, con cuerpo de vela. Número dos, independientemente de la direccionalidad del precio, nosotros ya lo hemos visto muchísimas veces, cuando el precio se topa con un POI importante, si no lo va a respetar, suele tener una reacción, ¿ok? Que si es de una temporalidad semanal, bueno, va a ser una reacción importante cuando bajemos de temporalidades, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucha fuerza esta zona. Además, estamos hablando de un POI que también cumple con haber sacado liquidez de un alto anterior, lo cual le da todavía otra probabilidad extra de que mínimo sea respetado para tener una reacción. Ya después veremos si quiere caer o si no quiere caer, ¿verdad? Pero primero debemos de tener en cuenta que aquí puede dar una reacción el precio. ¿De qué nos percatábamos? El extremo aún no llega, pero miren esta zona. Ya llegó tranquilamente el precio aquí. Entonces, nosotros no podemos quedarnos, y esto lo he dicho también muchas veces, con un solo escenario. No podemos decir, ya hizo una pequeña reacción, Mauricio, ahora me enfoco en full compras. No podemos decir eso simplemente. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿En qué nos estamos basando para decir que el precio en este POI solo va a tener una reacción y ya? No podemos saber eso. No sabemos si va a dar una pequeña reacción, una reacción más grande, o si ya literalmente va a venir a neutralizar este mínimo de aquí.
Para eso, ¿cómo lo vamos a saber? Con un análisis más detallado, más profundo y ir bajando de temporalidades, ir desglosando el precio, ir confluyendo toda la información que nos vaya dando la estructura. De esa manera, sí vamos a poder tomar una decisión. Mientras, pues no. Evidentemente no vamos a poder, simplemente ahora lo único que yo sé es que el precio ya llegó a este point y que puedo tener dos opciones. Número uno, dar una reacción, ya está dando una pequeña reacción, podría ser más y después seguir subiendo, ya sea para llegar aquí o neutralizar, pues ya toda la liquidez que se está formando en esos máximos. O número dos, respetarlo y caer, ya sea que respete ese o este de aquí de arriba, ¿no? Entonces, como tenemos esos dos escenarios, yo ya debo de adaptarme a esos escenarios, ¿vale? Pero debo de contemplarlos, no puedo ahora decir, no, ya di una pequeña reacción, full compras, porque nada más me indica eso, ¿correcto? Así que bien, esto es lo que de momento yo sé. Es un POI semanal, el cual dos temporalidades menores, es decir, podríamos bajar directamente a la temporalidad de H4 para evaluar si lo que el precio nos dice todavía son compras o ventas. Recuerden, alineación de estructura es un POI de una temporalidad, en este caso es semanal. Dos temporalidades menores podemos buscar esa alineación de la estructura, que en este caso sería H4. ¿Correcto? Así que bien, voy a ver la temporalidad diaria, aunque como les digo, aquí ya podemos irnos directamente a la temporalidad de H4 y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Vale, miren, temporalidad diaria, un poquito bastante feo se ve, pero esto es lo que el precio nos deja. Rompimiento de estructura nos genera un punto mínimo hasta acá debajo, considerando únicamente la fractalidad, solo sus fractales. Tenemos un fractal alcista, su retroceso, otro impulso, este retroceso ni siquiera lo contabilizamos, o sea, es parte del mismo impulso anterior, y ahora un retroceso. ¿Correcto? Esto es lo que la temporalidad diaria a mí me indica si yo la quiero ver y la quiero analizar. Yo les pregunto, para que esto sea eficiente, mínimo que debe de hacer, debe de llegar al 50%, lo cual ya hizo. ¿Ok? Aquí podemos ver que ya llegó al 50%. Vamos a cortar el gráfico, que yo creo que en toda esta caída fue en la que, bueno, la mayoría se confundió, ¿no? Aquí en esta zona, yo les pregunto, ahora sí, mínimo, ¿qué tiene que hacer el precio para yo considerar un movimiento eficiente? Si yo tengo un impulso alcista para yo decir, ah, no, ya se ver en compras, mínimo, ¿qué debería de hacer? Ahora, lo ideal que debería ser la estructura. No quiere decir que lo cumple al 100% de las veces, pero en probabilidad, pues sí, la mayoría, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que comenté hace un momento, ¿no? Llegar. Correcto. Muy bien allí. Mínimo al 50% del movimiento que sería toda esta zona, que nos indica que ya está dentro de zonas de demanda, ¿verdad? Zonas de demanda, ¿por qué? Porque estamos alcista, nos interesan las compras. Genial. Ahora, yo les pregunto, ¿el precio ya llegó al 50%, sí o no? A ver, los quiero ver a todos activos al chat, ¿sí o no? ¿Ya llegó al 50% o no ha llegado al 50% en este momento, desde el 25 de julio, día viernes? ¿Vale? No ha llegado, ¿verdad? ¿Qué le falta todavía? Le falta un poco para llegar. Ahora, yo les pregunto, ¿este POI de aquí es un decisional válido y correcto al cual yo puedo contabilizar para buscar una compra? Sí, ¿verdad? Evidentemente sí. ¿Sí o no? ¿Por qué sí y por qué no? A ver, ¿quién es el primero que me lo dice? Esto es una pregunta de examen, literalmente. Muy bien, Cristian. No porque no está debajo del 50%. ¿Verdad? Muy bien, no está debajo del 50%, correcto. Por lo cual, lo único que yo puedo pensar es que estos mínimos de aquí son liquidez, ¿verdad? Se convierten en liquidez, lo cual ahora yo tengo otro pensamiento para decir el precio tiene liquidez y no ha llegado al 50%, todavía podría seguir cayendo. Listo, ahora esto lo vamos a ir confluyendo evidentemente conforme bajemos de temporalidad, pero por ahora lo que yo sé desde esta temporalidad y la mayor, ya tengo bastante información y son dos puntos importantísimos que son los principales. Número uno, el precio ya llegó a un POI semanal de alta probabilidad al sacar liquidez de altos anteriores y ser eficiente, por lo cual podría caer o tener una reacción fuerte. Y número dos, en la temporalidad diaria, el precio se encuentra en un retroceso, tiene liquidez todavía por debajo y no ha llegado al 50%. Solo estos dos puntos de estas dos temporalidades, al analizarlas de manera detallada, ¿qué creen ustedes que es lo que me están diciendo? Me indican lo mismo, se contradicen entre sí, me indican compras, ventas, posible caída. ¿Qué es lo que me está diciendo, ok, el precio en estas dos temporalidades con esta información que acabamos de ver? Que tiene que caer, ¿verdad?
Ventas se indican lo mismo, correcto, confluyen en que tienen que caer. Exactamente, los dos todavía me indican que el precio debe de caer mínimo hasta el 50%, es decir, un poco más, ¿verdad? Debe de caer un poco más. Genial. Entonces, sigamos bajando de temporalidades. Ahora, yo les pregunto, para todos los que estuvieron analizando el eurodólar, que me dijeron que estaban confundidos, que no lo estaban entendiendo, yo les pregunto, hasta la temporalidad diaria, miren toda la información que ya pude sacar. Yo ahora lo que sé es que mi movimiento principal y mi enfoque deben de estar en las ventas. Les pregunto, ¿todos ustedes realizaron este análisis y tuvieron estas mismas conclusiones? ¿Sí o no? ¿Fueron detallistas? ¿Sí o no? Díganme ustedes. No, sí, bueno, algunos no, otros sí. Me equivoqué, nos dice Francisco. Hasta ahí todo bien. Vale. Bueno, para los que no, pues miren, esto es lo que nosotros tenemos que estar realizando día tras día. Mauricio, ya acabó un mes operativo, acabó una semana, la semana pasada no operé, operé varios pares. Bueno, volvemos a eliminar información, volvemos a analizar todo, volvemos a sacar nuevas conclusiones y a ver qué decisiones ahora podemos tomar. ¿Vale? Yo por eso siempre vuelvo a analizar las temporalidades mayores. Yo podría dejar este análisis diario y hasta que el precio no salga de esta zona, no volver a analizarlo jamás. Pero evidentemente me pierdo de información y de nuevas oportunidades o decisiones que podría estar tomando cuando lo vuelva a analizar otra vez. ¿Vale? Ese POI semanal no lo tenía. Vale. Tomando también en cuenta que la estructura estaba acelerada. Listo, bajemos de temporalidad. Veamos la temporalidad de H4, aunque de momento la temporalidad diaria, pues bueno, me dice bastante, ¿no? Ahora, aquí tenemos en H4, ¿vale? Podemos observar que el precio, bueno, esto incluso creo que ya lo habíamos analizado, ¿no? Era el mismo movimiento, creo. Era el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente el precio venía muy acelerado, tenemos un impulso, retroceso, incluso si contabilizamos se ponía bajista, tenías todo este último movimiento, el precio sube, vuelve a caer y sube, ¿no? Es decir, esto es lo que nosotros podíamos observar desde esta zona. Si nos vamos a los movimientos más pequeños de la estructura, ¿vale? Nosotros nos encontrábamos con lo siguiente, y para eso voy a volver a la temporalidad diaria, y era esto de aquí. En su momento tuvimos este rompimiento de estructura, en su momento también marcamos esto incluso, punto mínimo, punto máximo, un posible decisional al cual el precio llegaba y tocaba de la temporalidad diaria. Si tú querías ver la alineación de la estructura, te ibas a una temporalidad de H4 y mira qué tenías aquí. Tenías todo este mínimo, que evidentemente ese es el mínimo diario, este logo de aquí. El precio generaba este último post bajista de H4 en su momento, ¿vale? Te dejaba este último alto que ahora logra romper con cuerpo de vela y desde aquí podemos empezar a irnos con la direccionalidad alcista. Tenemos un punto mínimo que viene siendo el mismo de la temporalidad diaria, pero un punto máximo más cercano que es este de aquí. Evidentemente esto ya pasó y fue el creador del movimiento diario, ¿no? Pero miren, punto máximo, el precio retrocede, ¿vale? No logra mitigar este POI por poco, como podemos ver aquí, se mete probablemente una temporalidad más grande, o si yo contabilizo estas velas de aquí como un solo POI, ¿vale? Podemos observar allí que el precio, pues en esta zona sí logra tocar lo que viene siendo esos POIs y saca incluso la liquidez. Es decir, podría yo contabilizar que ya fue eficiente esa zona, ¿no? Pero miren, no logra tocar. ¿Qué hizo? Viene y rompe la estructura. Además, también lo podemos confluir con lo siguiente, Fibonacci. Marco todo el 50% y miren cómo también llegó. Si se dan cuenta, saca liquidez, rellena más del 50% de todo el movimiento del impulso, llega por debajo tranquilamente, mitiga un imbalance. Aquí si contabilizamos toda esa zona, yo puedo decir, güey, esto ya fue full eficiente, ¿no? Genial. Ahora, vamos a hacer algo que va a ser lo siguiente. Y este de aquí lo voy a quitar para que no me estorbe. Ahí es. Solo se ve en la temporalidad diaria. Listo. Ahora, este de H4. Vale, tenemos todo este movimiento. No logra tocar, pero ya llegó por debajo del 50% y también ya nos generó este rompimiento de estructura. ¿Puedo pensar que tengo un nuevo extremo en toda esta zona de aquí? Pues evidentemente sí, ¿no? Lo puedo empezar a pensar.
Y nuevamente lo mismo, punto máximo, el precio parece que genera un retroceso, que de hecho desde aquí lo comienza a realizar, si nos damos cuenta. Marco mi Fibonacci, y miren lo siguiente, el precio retrocede, no logra llegar al 50% y vuelve a subir, rompe, pero no logra romper con cuerpo de vela, simplemente neutraliza el máximo, que era lo que les comentaba al inicio. Solo fue un mechazo, solo es una toma de liquidez. Eso me dice que el rompimiento de estructura se realiza hasta acá, pero al no tener un retroceso profundo, yo todavía puedo comenzar a decir que este mínimo sigue siendo el mínimo de todo el movimiento y de toda la estructura, ¿no? Y simplemente lo actualizo ya que el precio nunca realizó un retroceso profundo. Incluso si lo contabilizo aquí como que este es el nuevo máximo, tampoco logró llegar. Además, aquí nos dejó mínimos prácticamente iguales también en forma de liquidez. Acá nos deja un punto máximo. Genial. Mauricio, ahora sí tengo un nuevo punto máximo que viene siendo todo este de aquí. ¿Está bien o no está bien? Bueno, lo podemos contabilizar si así, pues así nos da la gana, ¿no? Si lo queremos contabilizar. Ahora, ¿qué sucede? Que da el retroceso y aquí es donde tenemos que empezar a ser detallistas. Número uno, y a sacar información. Mínimos iguales, línea de tendencia también, ¿vale? Tenemos línea de tendencia, además confluye con la información, porque ya lo tenemos marcado, que es la liquidez de la temporalidad diaria. Eso es importante. No puedo tener este mínimo como full liquidez en diario, pero en H4 sí marcar un rompimiento de estructura y ponerme a comprar aquí. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque no tiene sentido, ¿vale? Si yo ya lo miré ahora en la temporalidad diaria como liquidez, lo tengo que descartar en H4 porque pues sigue siendo liquidez, no es arte de magia de que en diario vamos a verlo en liquidez y en H4 sí va a ser respetado. O sea, lo que sucede en diario va a suceder en todas las temporalidades. Si diario hace esto y se lo come, también se lo comió en H4 incluso en M1. Entonces tenemos que ser coherentes con la información. Además de saber qué es liquidez, que en H4 se ve como una línea de tendencia, aquí mínimos prácticamente iguales, tampoco en su retroceso logra llegar al 50%. Se dan cuenta como el mismo precio nos está indicando todavía que no ha hecho un retroceso profundo. ¿Yo qué quiere decir que puedo hacer? Puedo actualizar nuevamente mi alto hasta la zona anterior. Y yo tendría, si se dan cuenta, todo este impulso de la temporalidad H4 que también se encuentra ahora en la creación de un retroceso, pero es más cercano que el que yo tengo de la temporalidad diaria, ¿no? Ya que, recordemos, este es el bajo de la temporalidad diaria, este es el bajo de la temporalidad de H4. Hasta aquí, ¿me entienden esta parte? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Me entienden todo este movimiento de la temporalidad de H4? Perfecto, totalmente entendido. Ok, ahora yo les pregunto nuevamente, ¿cuántos de los que analizaron el euro dólar confluyeron H4 de esta manera y llegaron a esta conclusión? ¿Por qué? Por la liquidez, por las mismas confluencias, no, ninguno lograba llegar al 50%, todos nos dejaban liquidez en la zona más baja de ese movimiento. ¿Cuántos confluyeron con esto? Casi me sale igual, me dicen. Lo tengo exactamente igual. Muy bien allí, Cristian. Yo lo tengo así en esa temporalidad y tengo el POI marcado. Muy bien. Genial. Ahora, otra vez, miren, aquí viene nuevamente, recordemos lo que hemos estado viendo. Semanal. ¿Qué nos decía? Nos decía que el precio llegaba a un POI importante, posible caída, no solo una reacción, posible caída al ser un potente decisional. Temporalidad diaria, ¿qué me dice? Lo mismo, está en un retroceso. Ahora, temporalidad de H4, ¿qué me indica? Lo mismo, les pregunto, ¿ya llegó mínimo al 50%? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya llegó el precio? ¿Ya retrocedió al 50%? ¿O todavía no llega? No ha sido eficiente. Aún no llega, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que nosotros podemos pensar que esta zona es un decisional? Miren qué bonito order block con imbalance aquí, que está ahora sí en H4 por debajo del 50% y tenemos una primera zona de llegada, sí o no. Yo tengo dos marcados donde está la liquidez, así que fallo. Aquí, sí, 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 ahí lo tendríamos que confluir con eso, línea de tendencia, además no lograba llegar al 50%, era parte de todo el movimiento anterior, entonces por eso, ¿no? Es una zona de llegada, puede dar reacción. No, inválido por la liquidez. Correcto, ya lo tenemos marcado nosotros. ¿Por qué vamos a contradecirnos? ¿No? Incluso aquí es una información todavía más detallada.
no solo podemos pensar que tiene que llegar al 50%, ya que las temporalidades mayores nos dicen que esto también tiene que ser neutralizado porque ni siquiera está por debajo del 50% de la temporalidad diaria. Entonces, aquí es donde nosotros podemos empezar a decir, mínimo debería de llegar hasta esta zona de aquí y ya fuimos más precisos que solo el 50% de H4, ¿verdad? Eso es importante también tenerlo en cuenta y pues siempre aplicarlo, ¿no? Vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Listo, ahí está. No me gusta. Así, que se quede así, como estaba. Correcto, sería un bloque trampa. Así sí, ¿vale? Allí sí. Exactamente. Esto sería porque no deja de ser un order block, sería un order block trampa, que en otras palabras son o es liquidez. Correcto. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tiene que hacer la temporalidad de H4? ¿Tiene que subir? ¿Tiene que caer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Vale? Allí donde se encuentra. Aquí. ¿Tiene que seguir subiendo y neutralizar este máximo? ¿Sí o no? Tiene que caer, ¿verdad? Tiene que seguir retrocediendo. ¿Quién recuerda lo que el precio suele hacer en los extremos, ¿vale? En los extremos cuando está comenzando un retroceso. Les he comentado o no les he comentado que el precio hace muchas veces lo siguiente. Nos genera un impulso. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Un impulso, ¿vale? Todo esto es un solo movimiento. Comienza a dar un retroceso y muchas veces recordemos lo siguiente, suele apoyarse por algún order block, algún POI que fue dejando en las zonas principales, en los extremos. ¿Para qué? Para dar el retroceso profundo. Bueno, aquí en este caso lo marqué mal porque aquí sí llegó al 50%. Miren, ahí está. ¿Ok? Así. No logra tocar el 50%, genera un pequeño retroceso, ¿vale? Hace un retroceso, después, si se dan cuenta, se va a formar una fractalidad interna. Miren aquí cómo ya habría otro rompimiento, un rompimiento a la baja, que evidentemente no nos interesan porque son parte del movimiento, pero no olvidemos esa fractalidad, porque esta fractalidad se va a respetar de igual manera, pero para crear el movimiento principal, que sería ahora el retroceso. Rompe, este sería impulso interno, retroceso, se apoya en algún POI, caída fuerte. ¿Esta caída fuerte qué es? Retroceso de todo el movimiento para llegar a alguna zona e irse. Esto lo hemos visto muchas veces que el precio lo suele hacer, ¿sí o no? Díganme ustedes, ¿estoy mintiendo, estoy hablando piedras o esto ya lo habíamos visto también en algunos ejemplos? ¿Vale? Tengo una pregunta, profe. ¿En temporalidades informativas podemos tomar en cuenta un order block o POI que tenga un imbalance que no esté mitigado? En temporalidades informativas, claro, son zonas de llegada. Siempre y cuando cumplan con la información, sí. ¿Vale? Si cumple con estar en la zona. Es prácticamente, por ejemplo, este order block, a pesar de ser un bloque trampa, es informativo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice aquí? Order block trampa igual a liquidez. ¿Qué quiere decir liquidez? Zona de mitigación, zona ineficiente que el precio debe de neutralizar. Es informativo también. Sí, estos son los take profit con mayor beneficio, correcto. Bien, entonces, miren aquí qué es lo que está haciendo. Recuerden lo que les dije. Va a haber una fractalidad que cree este mismo impulso. ¿Dónde está esa fractalidad? La podemos ver aquí aplicando mapeo estructural. Miren, impulso, retroceso, otro pequeño impulso, retroceso, impulso. Y miren cómo cambia la fractalidad con este rompimiento a la baja. ¿Lo ven o no lo ven? Lo mismo que acabamos de ver en la teoría. Rompe. ¿Hasta dónde rompió? Miren, hasta acá de abajo. Allí hizo ese pequeño rompimiento que evidentemente no es un choch, no es un cambio de dirección, solo es la fractalidad interna que está creando el retroceso del movimiento de H4, de todo este impulso que tenemos marcado, ¿no? Y si yo ahora soy detallista sobre esto, ¿dónde se encuentra el precio? Es lo que me va a interesar a mí primero. Yo puedo marcar distintas zonas de llegada e ir viendo cuál va a respetar la estructura, pero por ahora me interesa únicamente marcar dónde se encuentra la estructura. Pero para esto va a ser lo mismo. Yo logro ver que todo esto sería el movimiento ahora bajista interno. Logro ver al ojo esta línea de tendencia. Todo esto es liquidez, evidentemente. Todos estos máximos de aquí, miren aquí también full liquidez y el precio que deja aquí, miren, order block que no tiene imbalance, ¿vale? Pero este order block de aquí, ¿qué es? ¿Es o no sería un decisional? ¿Vale?
¿Sería o no lo sería? ¿Por qué, Mauricio? Recordemos lo que nos dice la teoría. Zona de demanda antes de romper la estructura, el mínimo en este caso, el precio suele mitigarlo, tener un intento de reacción, bueno, una reacción, un intento en este caso de subida, para después, ¿qué? Caer. Generan momentum, ahí está, aceleración, para después romper la estructura. Aquí hubo otro, como podemos observar, pero pues solo dejó ya mechazos. Aquí patrón de liquidez también, trap leak y este mechazo, pues por eso todo lo marcamos como una zona, una única zona de liquidez, ¿no? Pero vendría a ser todo junto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos esta zona, que además, pues miren también cómo supera todos los máximos anteriores. Tenemos este order block tradicional como un POI de oferta en el cual el precio se está apoyando. Ahora, Mauricio, pero yo lo quiero refinar para ver si tengo algún imbalance. Perfecto, vamos a refinarlo. Aquí podemos empezar a bajar de temporalidad. Pero miren, podemos afinar incluso también la zona de reacción del decisional. Miren aquí cómo el precio llega al POI de H1, incluso un imbalance más pequeño. Hace el intento por subir. Miren cómo va creando toda esta fractalidad. Miren, incluso sube, crea este alto, después todos estos altos más pequeños hasta que, ¡pum!, neutraliza todos los altos, incluyendo estos altos iguales de aquí. Hace la toma de liquidez, también superando este máximo que había marcado anteriormente. Y en H1 nos deja un order block con imbalance que no ha sido mitigado y que además también tiene liquidez previa en esta zona. Aquí está el patrón de liquidez, miren, ¿no ven? Se ve mejor. Se veía bien desde la temporalidad mayor, pero ahí está. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que todo esto pues viene siendo una sola zona de liquidez, que no se habla. ¿Vale? Ahí está. Vendría a ser todo esto que se marca como una línea de tendencia. Pero yo les pregunto, este decision al que marqué en H4, visto, ¿ok? Analizando toda la información, incluso pues puedo marcar la toma de liquidez aquí si quieres que sea más bonita. Pero todo esto que acabamos de ver en H1, desglosando este decisional de H4, ¿tiene o no tiene coherencia? ¿Y se ve bien o no se ve bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene coherencia este POI para que el precio siga con su retroceso o ven algún otro, ven alguna otra zona? Con tanta confluencia, saques de liquidez eficientes, reaccionaba en una zona a la izquierda, que eso es lo que todavía me confirma que es un buen decisional. Tiene toda esta liquidez previa, si la quieres marcar hasta acá, pues también puedes hacerlo. Ahí está. Yo tenía marcado un bloque de H2 de ventas para el retroceso. Ahí está, ¿lo ven? Incluso aquí eran altos iguales. Miren cómo cumple todo a la perfección. ¿Vale? Se ve excelente y tiene sentido, todo confluenciado, correcto. Entonces, ahí está. Miren qué hace el precio, llega. Probablemente por lo que logramos ver, bueno, llegó a un point bastante más pequeño. En M15, bueno, ya está todo mitigado, así que pues ni me voy a molestar en buscarlo. Probablemente puede ser uno de M5, algo así, pero con el de H1 pues es más que suficiente. Ahí está, el precio llegó. Nosotros, ¿qué información tenemos? Que hay order blocks trampa por debajo, que está apoyado en un POI mayor, que tiene liquidez en esta zona, que todavía no ha llegado al extremo, que por cierto nos faltó marcar el decisional, ¿no? Que en este caso, pues sería este, miren, lo mismo que acabamos de marcar hace un momento. Zona de oferta a la izquierda, el precio es un intento de caída para después generar el momentum y la aceleración y dejarnos un decisional aquí, que además tiene toda la liquidez previa. Ahora, ¿no tiene imbalance? ¿Lo podemos refinar? Bueno, pues sí, podemos hacerlo, ¿no? En H1, bueno, tampoco hay nada. Probablemente en M30 sí va a haber. Ahí está. Order block con imbalance, sin mitigar, que tiene toda la liquidez previa, ¿ok? Toda la liquidez previa y es el decisional de H4. ¿Lo ven? Ahí se me había pasado ese punto, pero ahí lo tenemos. Podemos marcar también todo el POI de H4 y listo, ¿no? No es necesario refinarlo. Simplemente aquí, pues, para ser un poquito más precisos. Pero ahí está. Ahí ya tenemos una zona más cercana que también es correcta y también es válida. Y ahora yo, ¿qué es lo que sé? Yo sé que el precio está en una zona potencial de ventas para continuar con su retroceso, ya que debe de seguir retrocediendo porque no ha llegado a ninguna zona buena, a ninguna zona válida y correcta. ¿Qué me falta ahora? ¿Qué creen ustedes que ahora me falta hacer? ¿Qué necesito sacar? ¿Qué confluencia necesito buscar en esta parte de aquí? Recordemos que lo que nosotros hacemos, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso para todos los que van llegando, que sería lo siguiente. Temporalidad semanal.
encuentro un rompimiento, una super línea de tendencia, el precio llega a un decisional, parecen altos iguales, pero no lo eran, eres detallista y te das cuenta de que realmente el precio lo que hace es una toma de liquidez del alto anterior. Es decir, tienes un order block con imbalance, que es un decisional que saca liquidez, es un POI de alta probabilidad. Está reaccionando, podría caer y respetar todo el movimiento o simplemente dar una reacción. Perfecto, nos vamos a la temporalidad diaria. En la temporalidad diaria tenemos todo un movimiento alcista desde aquí hasta acá arriba. No ha llegado al 50%, por lo que evidentemente el precio todavía debe de seguir retrocediendo. Eso es nuestro pensamiento por el análisis. No quiere decir que el precio lo va a hacer 100%, puede aquí irse y listo. ¿Qué quiere decir? Que no se cumplió nuestro análisis. ¿Quiere decir que estaba mal? No estaba mal, porque nos basamos en confluencias y en información. La información me dice que tiene que seguir retrocediendo. En eso me voy a basar yo. Ahora, no retrocedió Mauricio y se fue al alza y le valió madre lo que tú dijiste. Bueno, no se cumplió nuestro análisis, simplemente actualizamos nuevamente y volvemos a hacer otro más detallado. ¿Vale? Pero el análisis es correcto porque nos basamos en información y esto nos dice la información. Tiene que seguir retrocediendo. Bajo H4 y me doy cuenta que en H4 llegaba un POI diario del fractal anterior, cambio de dirección, impulso, retroceso, sigue subiendo. ¿Vale? Vuelve a romper la estructura, todo esto ya fue únicamente acumulación de liquidez, además confluía que nunca llegaba al 50% en sus retrocesos y nos dejaba esta liquidez como un order block trampa. Ahora, ¿de qué me doy cuenta? Que también me dice que no ha llegado al 50% siquiera de H4, por lo que debería de seguir retrocediendo. Lo confluyo con la temporalidad diaria que me dice lo mismo, semanal está dentro de este POI, me indica lo mismo. Ahora en H1 me doy cuenta que está dentro de un decisional de la fractalidad interna del cambio de dirección. Miren, voz alcista en H1 en su momento, punto máximo, bueno, punto mínimo, punto máximo, cuando rompía aquí una vez más. ¿Qué sucedió después? Este mínimo fue roto a la baja. Todo esto de aquí, íbamos a escoger un nuevo máximo, pues evidentemente no, porque todo era liquidez. Aquí lo mismo, una super línea de tendencia es desde esta zona de arriba, el alto más alto. ¿Por qué no marco ningún point? Porque no hay ni madre, si se dan cuenta, pura liquidez. Tres altos iguales, aquí solo mechas, no hay nada. Solo tenemos este decisional y ya llegó. Si el precio ahora quiere respetar este movimiento bajista de H1, que sería todo esto, ¿qué tiene que hacer? Sacar la liquidez, que ya la sacó, y respetar el decisional, que ahora lo está respetando. ¿Qué necesito yo ahora? Confluir la información de la temporalidad que me falta, que es M15, con esta dirección bajista de H1 que me indica ventas a favor de todo el movimiento de higher time frame. ¿Entienden lo que llevamos hasta ahora del euro dólar? ¿Sí o no? Alineación de tendencia. Sí, entendido, me dicen. Vale. Sí, profe, yes. Listo. Puede parecer complejo, pero en realidad no lo es. Si se dan cuenta, simplemente estoy alineando la dirección de las estructuras con la información de las mayores. H4 me indicaba posible retroceso, H1 me hizo un chocha a la baja, indicándome cambio de dirección que está a favor de ese retroceso que me indicaba H4. Lo mismo, ahora está bajista la temporalidad de H1. ¿En qué me voy a centrar? Evidentemente metas. Para no borrar este máximo, que es el de H4, voy a ponerlo aquí en el decisional, ya que de igual manera pues no hay nada arriba que a mí me interese, ¿no? Así que lo voy a marcar aquí desde H1, punto máximo y punto mínimo, pues aquí comenzó a retroceder, aquí ya nunca rompe, desde esta zona. Y ya llegó al decisional. ¿Qué necesito hacer yo? Confluir M15. ¿Vale? Y en M15, ¿qué teníamos? Teníamos lo siguiente, ¿vale? Primero que nada, rompimiento de estructura con cuerpo de vela de todo este movimiento, ¿vale? Todo este movimiento anterior. Ahora, Mauricio, tenemos que confluirlo. Ok, vale, está bien. Aquí está. Un rompimiento incluso un poco más atrás. ¿Qué hacías? Marcabas tu FIB. Ok, les pregunto, ¿llegó o no llegó al 50%? Sí llegó. No se metió a ningún POI, pero ya llegó a toda una zona de demanda que es todo esto, 50%. Ahí está. Llega, estaba de igual manera muy acelerado y rompe la estructura. ¿Ok? Rompe la estructura aquí con cuerpo de... Eliminamos este fibo. Listo. ¿Qué volvemos a tener? Punto mínimo. ¿Ok? Punto máximo. Lo mismo. Nuevamente, marcamos un fibo
tenemos el decisional order block con imbalance, zona de compras, pum, dio compras. ¿Cumple otra vez o no cumple? Cumple tranquilamente. ¿Qué volvemos a tener? Otro rompimiento de estructura. ¿Qué nos genera esto? Punto mínimo, punto máximo. ¿Qué vuelve a hacer el precio? Después de todo este impulso, rompe la estructura a la baja. Veníamos con un order flow contabilizando todo el 50% como un pollo, además aquí la bonita eficiencia que tuvo, estando apoyados en H1, me hizo un cambio de dirección a la baja. ¿Qué creen ustedes que me está indicando la estructura y el precio? ¿Qué es lo que me dice a mí la estructura y el precio? Díganmelo ustedes, yo ya no sé, ya se me olvidó. Se me olvidó hacer trading. A solas frente al gráfico hay muchas cosas que se me pasan, que luego. Uy, se me fue. A solas frente al gráfico hay muchas cosas que se me pasan, que luego al explicarlo tú tiene mucho sentido. Muy bien, que pues sí, ese es el objetivo, ¿no? De las sesiones. Pero sí, evidentemente, es completamente normal que cuando uno está pues así iniciando con la información, adaptándose a la misma, pues se confunda un poco. Más que confundirse, creo yo, que más que confundirse es, hay cosas que uno no ve con detalle hasta que después ves que alguien te las muestra y dices, ah, es verdad, ahí estaba eso. ¿Por qué? Porque el ojo todavía no está acostumbrado a ver ciertas zonas, ciertos escenarios, a marcar todo a detalle, a tener esa agilidad, digamos, visual de poder marcar las cosas. Que bueno, eso es simplemente práctica. Nada que horas de vuelo no vayan a resolver, ¿no? Horas frente al gráfico. Cambio de tendencia, esta bajista que ya se va, que se alineó con la información de temporalidades mayores, ventas, de 10 aplico 8 y me pierdo en 2 aún. Ah, caray, ¿cómo está eso? De 10 aplico 8 y me pierdo en 2. De hecho, yo fallé más adelante en el gráfico, hoy a las 7 de la mañana de México. Vale, ahí está. Pero miren, no he hecho prácticamente nada, nada loco. No he hecho nada loco. Díganme ustedes si he hecho algo loco. Lo único que hice que fue, el POI semanal me indicó todo lo demás. Este POI semanal me indicaba o confluía con posible retroceso diario. Fui a H4, identifiqué su dirección, su movimiento, ¿vale? Todo esto aquí, que evidentemente todos estos movimientos más detallados, más profundos, más personalizados, pues es lo que vas a poder identificar dentro de los intensivos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos muchísimo más a detalle en estas zonas, ¿no? Ya que sí se necesita pues también un movimiento más, digamos, mejor dicho, un acompañamiento más personalizado, que también lo puedes hacer directamente desde aquí, desde la Trading Room, desde YouTube. Simplemente que ahí lo hacemos pues para potenciar, digamos, para entenderlo, poder identificar, mejorar el resultado en el menor tiempo posible, ¿no? Todo esto de aquí que acabamos de marcar. Díganmelo todos los de aquí han estado en intensivos. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Prácticamente todo. Incluso en YouTube, incluso en la Trading Room, hemos estado viendo lo mismo, ¿no? Pero miren, fue lo único que hice. H4, retroceso apoyado en los points mayores. No he hecho nada más. Fui a H1 y ese retroceso H4 confluye con que en H1, incluso marcando su fractalidad pequeña, está bajista. ¿Por qué? Porque estas son zonas de liquidez que hemos visto una y otra vez en todos lados. ¿Vale? Desde YouTube hasta mentorías, hasta tutorías, hasta intensivos, hasta aquí dentro de la Trading Room. Estas zonas de liquidez las hemos visto una y otra vez. Entonces, era marcar este rompimiento, descartar toda esta liquidez, te quedabas con el último alto de aquí, solo encontrabas este decisional, ¿vale? En H1 no necesitabas ni refinarlo ni nada, pero si H1 está bajista y H4 está en un retroceso y temporalidad mayor apoyado en un POI de ventas, ¿qué crees que te indica? Todo confluye en la misma dirección. Ahora, llegaba justo a ese decisional que era el único POI y te ibas a M15 y su dirección alcista, miren, no he marcado nada loco. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, rompe, cae. Cambio de dirección. ¿Qué creen que está indicando? Está indicando lo mismo, otra vez, ventas. Les pregunto, ¿es algo loco lo que acabo de hacer o es simplemente práctica y horas de vuelo frente al gráfico? Poder tener ese detalle al momento de analizar. Evidentemente tener la información, ¿no? Si no, pues, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Pero se dan cuenta o no se dan cuenta que no he hecho nada fuera de lo normal que digan, no, Mauricio, pero es que eso son 1000 horas de vuelo, 1000 horas de práctica, si no, nunca lo es. Solo he marcado rompimientos estructurales y he confluido lo que indica una temporalidad con sus rompimientos con lo que me indican las otras temporalidades conforme voy bajando. La práctica hace al maestro, nada es imposible, correcto. Lo ven, pero hasta el momento incluso no he hecho nada fuera de lo normal, ¿vale? O sea, nada tan complejo que yo les diga, no, aquí sí se necesita un poquito más de práctica, era más complejo. Solo he marcado rompimientos. Y evidentemente
por el detalle que he tenido al marcar esos rompimientos y esa información. Ayer timeframe, al llegar M15 me permito solo marcar este choch y ya tener la dirección. ¿Qué pasa si en higher timeframe no tenías esa marcación detallada y no tenías esa claridad en tus points, en tu liquidez y en la información que llegabas a M15 perdido? No, ¿qué estoy haciendo, Mauricio? Mira, Mauricio, no, yo creo que está reaccionando y nos inventamos aquí un POI de compras. Aquí. No, Mauricio, aquí está un POI de compras, esto era liquidez. No, aquí voy a comprar, le voy a meter la casa hasta arriba. ¿Por qué? Por la falta de detalle en higher timeframe. Si se dan cuenta, ¿vale? Solo fue eso. Analizas higher timeframe a detalle teniendo toda la información y en M15 te permite solo con un simple y sencillo choch tener la direccionalidad de tus siguientes movimientos. ¿Vale? Como es fractalidad, casi siempre se analizan las mismas cosas, solo tenemos que apoyarnos de una temporalidad mayor. Correcto, lo único que cambia evidentemente pues es la información y decisiones, ¿no? Siempre vas a tener rompimientos, a veces por la información, que aquí entra liquidez y demás temas, validas un rompimiento, otro no, y así sucesivamente. Ahora aquí, esta zona puede ser respetada, sí, podría ser, pero ¿qué es para nosotros? Solo es liquidez, no nos interesa. ¿Qué tenemos aquí? Lo mismo. Todo nuestro FIBO, zona del 50%, miren cómo si está por encima, solamente una toma de liquidez nos validaría tomar ventas allí, porque bueno, aquí hay pura liquidez, pero antes de esa zona pues vamos a tener más POIs. Miren aquí, lo mismo, order block con imbalance. Uy, no se deja. Ahora, order block con imbalance, zona de ventas. Este POI de aquí, ¿qué tiene? Miren, lo mismo, se encarga de generar todo el movimiento, incluso lo puedo contabilizar con un pequeño order flow al venir de mitigar la zona anterior. Miren el precio cómo llegaba. Impulso, retroceso, volvía a caer, llegaba y mitigaba el order block con el imbalance, comienza el momentum y la aceleración. ¿Qué más tiene? Tiene una toma de liquidez en esta zona. Ahora, aquí lo podemos refinar para marcar un segundo point. Bueno, probablemente sí. Ahí, en M10 hay otra zona, miren, más pequeña. Mauricio, yo no tenía claridad, no me gusta programar entradas directas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, simplemente esperas tus confirmaciones. Mauricio, yo soy más loco, me gusta a mí entrar, bueno, no loco, ya tengo mi información y me gusta entrar directo. ¿Qué puedes hacer? Puedes programar tus operaciones tranquilamente, ¿vale? Allí está, incluso aquí podrías irte con el retroceso, pero vamos a ver qué es lo que hace. Si a nosotros nos indica venta, ya era tan sencillo como operar M15 y ver qué era lo que hacía, ¿vale? Ahí, ¿vale? Listo. Ahora, Mauricio, yo programé las entradas directas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo voy a poner aquí. No lo iba a poner para buscar la confirmación, pero lo voy a poner más atrás. ¿Cuánto tiene esto? 5,3. Bueno, ahora ponemos bien el stop loss. Unos, por ahí vemos. Pero miren, ya llegó a la zona. ¿Ok? Ya llegó a la zona. Ah, esto está en Tokio. No, no, es día domingo. No, vamos a dejar que haga lo que quiera. Es día domingo, qué feo. Pero miren ahí, comienza a caer. ¿Vale? Te activa la entrada el día domingo a las 18 horas Nueva York. ¿Vale? A las 18 horario New York. Que bueno, eso ni siquiera estaba dentro de la sesión operativa de Tokio. ¿Vale? Ni siquiera estaba dentro de sesión operativa. Para que vean, ¿ok? Hay veces que también se dan entradas fuera de sesión operativa. ¿Por qué? Porque pues evidentemente tenemos el movimiento, la estructura cumple con todo, tenías el order block, miren, ni siquiera llegó aquí arriba. ¿Por qué? Porque ya venía con el order flow de M15. Yo probablemente lo hubiese tenido en cuenta para protegerme un poco. Si quisiera el precio llegar allí y me stop-loseaba en esta zona por un mechazo, no me interesa porque yo tengo otra orden aquí arriba, que si el precio hubiese hecho esto, ¡pum! Y cae, en vez de irme solo por un stop loss, por solo programar una entrada, que quieran 6,5, ahí, por solo programar una entrada, pues yo ya me protegí y voy profit en la otra y recupero ese stop loss. Yo la verdad hubiese preferido también programar en M10, ¿no? Pero miren, el mismo order flow que la estructura hizo, te daba esta zona de entrada. ¿Vale? Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Que eran full ventas o eran full compras para el euro dólar? ¿Eran full ventas o eran full compras? ¿Hasta dónde? Miren, tenemos el order block trampa aquí debajo. Profe, me tengo que desconectar. Le doy seguimiento en la noche. Abrazo grande. Saludos, Andrés. Ventas, ¿verdad? Profe, entradas, así es válido programar la orden aún fuera de la Kilson. Mira, Juan, no te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque va a depender de muchos factores. Recordemos algo muy importante. La Kilson es una confluencia súper importante para nuestras entradas, pero va a depender
probablemente aquí hubo noticias, lo cual le dio esa liquidez que necesitamos y esa liquidez, esa volatilidad que hay dentro de sesiones operativas. Tenemos que evaluar el cuándo. Podría ser también que por el análisis, por la estructura en las sesiones operativas, el precio lo único que hizo fue acumular esa liquidez para llegar aquí. Aquí posiblemente también llegó por ser día domingo, ¿no? O sea, no respetó mucho ahí como las sesiones y demás. Pero ¿la puedes tomar? Bueno, sí la puedes tomar si tú quieres asumir el riesgo de que no estás operando dentro de sesión operativa, tienes una confluencia importantísima menos. ¿Quieres hacerlo? Puedes hacerlo, evidentemente, siempre y cuando tu análisis, por ejemplo, aquí, ¿por qué probablemente pudimos haberlo hecho en este análisis? Porque teníamos literalmente todo, todo alineado, todo confluía, los POIs válidos, todos los POIs que marcamos, incluso el de semanal, confluían con su toma de liquidez, eran de alta probabilidad, tenían el order block con el imbalance, la liquidez previa, el precio llegaba, nos daba la alineación de estructura, una vez más nos dejaba el order block con el imbalance, sacaba liquidez, tenía el order flow, la liquidez previa, teníamos todo. Por tanta información, si queremos asumir el riesgo, porque no dejará de ser más arriesgado, puedo decir, ok, al tener tantas confluencias adicionales con la alineación de literal todas las estructuras, me voy a permitir operar esta entrada, tomar este trade fuera de decisión operativa. Vale, eso es decisión propia, ¿vale? Y dependerá, como les digo, el escenario, no es para que esto lo apliquen todas las veces, ¿vale? Tokio, miren, ahora, Tokio, ¿cuándo comenzó? Tokio comenzó aquí. Mauricio, pero estoy fuera de decisión. Yo prefiero esperar una confirmación. Genial. Rompimiento de estructura. Después de esta línea que acabo de colocar, comienza la sesión de Tokio, ¿vale? Incluso vamos a quitar mejor esto porque se ve feo. A ver, quito esto. Esto lo he hecho para atrás, que no nos estorbe. Y miren, sesión de Tokio. Ahí está. No se ve. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve la sesión de Tokio? Vale, porque es día domingo. Correcto. Bueno, ese es el horario de Tokio, ¿vale? Día domingo, miren, está dentro de la sesión operativa del POI, perdón, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenías? Tenías rompimientos estructurales, altos cada vez más altos, el precio viene y te hace un choch, te hizo una confirmación. No me gusta cómo dejó el extremo en esta temporalidad, la verdad. Vamos a ver si en M3 se ve algo mejor. No. Ok, bueno, en M4 no tiene el imbalance, pero ya me dejó un POI que ya no se ve tan feo. Si en M5 hay imbalance, había entrada. Había entrada. Ahí está. Ahí está tu entrada. Listo. Order block con imbalance en M5 después de la confirmación y dentro de la sesión de Tokio, del mínimo del horario de apertura de Tokio, solo que en día domingo. Y ya tienes la confirmación dentro de la zona. Te pregunto, ¿tenías o no tenías entrada si tú no operas fuera de sesión? Que es evidentemente lo recomendable. ¿Tenías o no tenías para programar aquí una operación? Ahora, yo la quiero refinar un poco más, Mauricio, porque si busco una confirmación es para reducir mis stop loss y en este caso pues tendría más stop loss que la entrada por riesgo. Ok, lo puedes hacer. Buscas un imbalance más pequeño. Por ejemplo, allí de M5, te vas hasta el order block o hasta el extremo, mejor dicho, en el stop loss, hasta arriba. Refinamos la entrada. Ahora sí tenemos menos stop loss, 4,3. Le das tu respiro, 5,5, poquito más de un pip y tienes allí para programar tu operación. Vamos a ver qué hizo el precio. Ahí, te activa la entrada, ¿vale? Te activa la entrada. Tienes evidentemente punto máximo y punto mínimo después de la confirmación. ¿Dejó mínimos iguales? No, pensé que eran mínimos iguales. Vale. Y ahí se está desarrollando. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Vale? ¿Lo ven o no lo ven? Ahora, ya dio otro rompimiento de estructura. Mauricio, yo opero el día lunes en la sesión de Londres. No, todavía le falta para eso. Hasta acá. No, todavía le falta. Pero bueno, ya dio nuevamente otro rompimiento de estructura. Si tú querías sumarte al movimiento que parece que se está yendo, vamos a tener aquí por lo que veo POI de M15, ¿vale? Que este sí va a ser más grande, ya es continuación de tendencia evidentemente. Así que ya nos puede dejar en visto si refinamos allí a temporalidades más pequeñas. Pero ahí está. 5,5, no, un poquito más grande. 6 pips de stop loss, le das 7 pips, 7,5, lo que tú gustes, y ahí tienes
para programar otra entrada, que lo ideal aquí sería que nos dejara, la verdad, liquidez previa. Ahí está. Más cercana no me quejaría, pero con esa está bien. Ahí dejo más cercana. No, ya se fue. Llegó un point más grande, yo creo, ¿no? H1. Sí, M30 está por aquí. Vale, bueno, esa entrada no te la daba. De igual manera, esto sí estaba fuera de sesión operativa también. Hasta recién, miren en Londres. Abre la sesión de Londres y ¡pum! Se desmaya. Da toda la caída de manera fuerte. Es decir, solo había estas dos entradas. Entrada por confirmación en esta zona y entrada directa, ¿vale? Aquí en el extremo, en el POI con el order flow, en el decisional. Un 1 a 10 te lo dio tranquilamente. Este de aquí, ¿cuánto te dio? Al ser confirmación, pues te va a dar más a la misma zona, 1 a 12. Ahora, ¿qué teníamos de información? ¿Hasta dónde debe de caer esto? Tiene todo esto. Si eres más swing, tienes varias opciones, ¿no? Te vas tomando entradas hasta que neutralice todas las zonas de debajo. O si tomaste las dos, dejas una hasta abajo y la otra ya la cierras en profit y en beneficio y va recogiendo parciales, ¿no? Pero miren, ¿qué era lo que tenía que hacer el precio durante todos estos días? Simplemente era enfocarnos full ventas. Full ventas, full ventas. Vámonos a H1. Ahí está. Order blow trampa, es verdad. Es decir, hasta abajo. Ahí está. Miren, ahí está el order blow trampa. Ahora, evidentemente, ¿qué tenías que haber? Probablemente aquí, si tomaste alguna entrada, sí dio. Yo creo que sí dio en menores temporalidades, pero si querías la entrada principal, era aquí arriba, día domingo. Uf, esa fue la mía, dice José Ferrer. ¿Tomaste esta entrada, José Ferrer? Miren ahí. Tomaste esta entrada, dio un 1,58 de beneficio esta entrada. Bueno, en la confirmación. La otra dio un 1,30. Ah, no. Si la ponían hasta abajo, hasta esa zona de liquidez que les marqué, te daba un 1,50. José Ferrer, sí. Yo te la atajé y cogí un 1,24. Ah, es verdad, sí, la vi. Fue ahí, ¿no? Fue en esta zona. Ah, pues miren allí, ¿lo ven? ¿Qué sucedió? José estaba presente en el momento en el que el precio de la entrada. ¿Fue entrada por confirmación o fue el límite? Directamente en el decisional. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué podían haber hecho? 1,24. Bueno, es brutal eso. Es un take profit brutal. Pero miren, tranquilísimamente teníamos el order block trampa, las zonas de liquidez que el precio tenía que neutralizar. Se podrían haber ido hasta abajo. La confirmación, esta de aquí. ¿Lo ven? Miren todo lo que dijo. Esa entrada fue a las 2 a.m. por ahí. Me quedé dormido a la 1 a.m. no la programé. Esta, no, la entrada por confirmación, bueno, no sé qué hora tengas, pero la entrada por confirmación fue en sesión de Tokio. Hablando del horario de Nueva York, fue exactamente, activó a aquí, a las 21 horas. ¿Vale? 21 horas, horario Nueva York. Es decir, a las 9 de la noche. Activo, ¿vale? Entrada límite, pues activó fuera de sesión. No ahorita antes, prácticamente. 2 horas antes, de hecho. A las 18. ¿Vale? 6 de la tarde. 2 horas antes de la sesión. ¿Lo ven? Pero miren, por esa información que tuvimos, H1, M15 bajista, ahora, evidentemente, bueno, esta entrada, pues se pudo no tomar. Miren, José Ferrer, por ejemplo, la aprovechó día domingo, ¡pum! ¿Eso qué significa? ¿Que José Ferrer tiene suerte? No, evidentemente no. Significa que hizo lo que tenía que hacer y estuvo cuando tenía que estar. Eso es disciplina y consistencia. Hacer lo mismo una y otra vez, ¿vale? Una y otra vez. Se dicen por ahí que muchos tienen suerte de estar en el momento en el que las entradas se dan. No es verdad, se crea esa suerte. Se crea esa suerte de que justo estuviste el día que dio la entrada de un 1,58. ¿Por qué? Porque estuviste disciplinadamente haciendo lo mismo una y otra vez todos los días. ¿Vale? Todos los días una y otra vez. Ahora, puede ser que los domingos no operen, pero por el escenario, por el seguimiento, porque estuvieron esperando mucho esa zona, porque justo la estructura se acomodó para dar la entrada el día domingo, aquí es donde se toman decisiones. Ok, tengo todo, estuve esperando este escenario, el precio parece que va a dar la entrada día domingo, sesión de Tokio, vale, voy a ser flexible y voy a tomar esta operación porque sé de manera consciente y coherente que esta entrada cumple con lo que tiene que cumplir y es la operación que estaba esperando por mi análisis, lo que me indica la estructura, ¿vale? Y pues aquí está, ahí está. Evidentemente ya después de esto, vamos a ver qué hizo. Miren cómo hizo toda la caída. Ok, vale, aquí, esta zona. Este point creo que incluso lo teníamos marcado nosotros en alguna proyección. No son mínimos iguales, acabo de ver. Pero miren, este point de aquí creo que lo teníamos marcado en alguna proyección que realizamos y parece que el precio, a ver, lo respetó, ¿no? Ahí está, miren. Justo llegó ese point y desde este point era full compras. ¿Por qué? Porque ya estaba por debajo de H4. Vámonos a H4. Miren, ahí está.
Ah, sí, ya recuerdo porque había marcado este point, ¿no? Por una especie de posible order flow con tomas de liquidez. Sí lo teníamos marcado, ¿no? ¿Alguien lo recuerda? Por ahí estarán las proyecciones pasadas en el euro dólar. ¿Sí lo recuerdan? Sí, ¿no? Ah, miren qué bonito. Y dejaba liquidez previa a esta zona. Sí, estaba bueno. Sí, sí, sí. Recuerdo que marcamos este point en su momento con un análisis evidentemente más detallado, ¿no? Sí, yo lo tengo marcado, me dicen. Bien sonso fui porque esa proyección la mandé al grupo y yo no la programa. Uf, sí, suele pasar. Suele pasar. E incluso me ha pasado a mí que doy proyecciones, se me olvida que di la proyección en cierto par y después cuando vuelvo digo, uff, pero si di un entradón, ¿por qué no lo recordé? Y me quedé afuera, ¿vale? Pero miren, esta zona aquí también la teníamos marcada ya. Ya habíamos hecho un análisis de este POI. Este POI también era un muy buen POI por el order flow y las tomas de liquidez que hacía, que no lo recordaba que lo tenía allí marcado, pero yo lo habíamos marcado con esta liquidez previa. Miren cómo el precio llegó, era buscar rompimientos de menores temporalidades, se aceleró muchísimo, ¡pum! Ahí va el alza, ahí va acelerado, miren. Ahí está acelerado, acelerado todavía, ¿vale? Ahora, estas ventas como retroceso por la liquidez y el movimiento son las ventas que yo les digo. Hay ocasiones en las que podemos tomar una operación que literalmente nos dan la vida. Todo un movimiento muy, muy, muy bueno y muy fuerte. En ese pollo llegó a 1 hora y en M5 dio confirmación, correcto. Así que miren chicos, así, como les digo, ¿vale? Podemos tener estas sesiones de preguntas donde prácticamente me pueden decir, ¿qué es un imbalance, Mauricio? Y vamos a ir contestando, Mauricio, tengo una duda sobre order blocks y se las voy a ir contestando dando ejemplos. O también, por ejemplo, no entendí ni madres del eurodólar, Mauricio, el día de hoy. ¿Qué sucedió? Y nos vamos a esa divisa, desglosamos qué fue lo que sucedió, que aparte de hacer un análisis, ¿vale? Estamos también respondiendo ciertas dudas, cierta confusión que se puede crear, que yo creo que es evidentemente bastante bueno. Todas estas sesiones, pues evidentemente por estar dentro aquí de la Trading Room, que incluso, díganme ustedes que están por aquí, esta sesión yo creo que está bastante buena, hubo bastante información, este desglose de estructura yo creo que les va a servir a todos, así que, ¿qué les parece si esta sesión se la regalamos a todos en YouTube? Que todo el mundo la vea, que pueda acceder a esta información y que diga, quiero que lo comenten todo. Yo estuve allí, Mauricio, en la sesión dentro y en vivo, en la Trading Room. ¿Vale? ¿Qué les parece? Yo creo que es una muy buena sesión que si, chicos, ahora me adelanto al futuro, si la están viendo, agradezcan ahí por los comentarios a todos los alumnos, todos los miembros de la Trading Room que permitieron que la puedan ver. Súper aclaratoria, sí, genial. Dale, se las damos, ¿no? Listo, chicos, así que nada, pues todos ustedes la están viendo ahora mismo. Acaban de tener esta super sesión de análisis donde prácticamente era una sesión de preguntas y respuestas. Me dijeron, Mauricio, no entendí ni más en el euro dólar y miren lo que salió. Un muy buen análisis que evidentemente yo creo que les va a servir a todos. Recuerden que todas estas sesiones, si la están viendo ahora mismo en YouTube, pues las hacemos dentro de la Trading Room, ¿vale? Las hacemos dentro de la Trading Room donde pues todos ustedes pueden acceder a ellas, ¿no? Pueden estar dentro ahí de la Trading Room para poder acceder a todas estas sesiones y no perderse de análisis, proyecciones, estas, por ejemplo, de preguntas y respuestas, sorteos de mentorías 1 a 1 que realizamos, sesiones de psicotrading y pues toda una comunidad de traders serios y disciplinados. Así que nada, chicos. Entonces, finalizo con la grabación. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido que es evidentemente lo importante. Dejen sus comentarios, dejen ese like y pues suscríbanse evidentemente para poder traerles más sesiones como estas a todos. Así que nada, me despido. Chao, 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 chao.